Hola a todos, bienvenidos a este webinar, concretamente el último webinar que hemos traído para todos ustedes, digamos en esta tercera ronda de webinars de la asociación. Y hoy estamos en conjunto con el estudio FEMUR de arquitectura, concretamente con el arquitecto Gilberto Guaranovi. Y bueno, les doy la bienvenida en nombre de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la UIP, la Universidad Interamericana de Panamá, y de mi persona, Clemente Montes, el que va a ser el moderador del día de hoy. Voy a leerles un poco de quién es nuestro arquitecto de hoy. Él es Gilberto Guaranovi, uno de los cofundadores del estudio FEMUR. Él obtiene el título de Master of Architecture en el Southern California Institute of Architecture en 2001, y en ese mismo año él cofunda el estudio en conjunto con su colega Ramón Zafrani. Él ha sido profesor de diseño en la Universidad Nacional de Panamá, y él participa como jurado invitado en la Universidad de Arquitectura Isthmus. Él ha participado en diversas exposiciones como organizador académico, jurado invitado e incluso como expositor, ya sea, como he dicho, en eventos y en exposiciones. Y muchos de esos trabajos han sido selectos en exposiciones de carácter nacional y de carácter internacional, y también han sido publicados en revistas como Domus y en Arc Daily. Ya sin más nada que agregar y sin más preámbulos, le doy el paso a la palabra al arquitecto Gilberto Guardia. Muchas gracias, Clemente. Gracias a todos gracias a la UIP por la invitación y a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura. Y gracias a todos los invitados que se han ido conectando. Tenemos gente de un poco de todos lados, los amigos de Puerto Rico, de Colombia, Chile, de todos lados, y de Panamá varios también. Y les agradezco a todos por estar aquí y acompañarnos, ¿no? Que para nosotros es un honor poderles presentar un poquito lo que tenemos en mente. Mi idea es hablarles un poco, comenzar un poquito por quizás hacer un pantallazo de lo que ha estado pasando en el previo normal, digamos, antes de que llegara toda esta locura que ha llegado en los últimos meses. Hacer un poco de análisis de lo que está pasando actualmente, lo que estamos viviendo, y desde el punto de vista de un arquitecto, y analizando un poco la arquitectura, lo que la afecta, ver hacia dónde nos puede llevar esto y qué podemos aprender en el camino, y al final hablarles un poco de algo de trabajo nuestro que quizás refleja un poco algunos de los conceptos que he estado analizando sobre estos temas. Entonces, la charla de hoy, si puedo, un segundito ahí, porfa. La charla de hoy se titula Generadores de Cambio y Diseño Arquitectónico en el Nuevo Normal. Viendo un poco dónde sale todo esto que hablamos. Y comenzando con esta imagen habla un poco del estatus que veníamos viviendo en el mundo desde hace ya varios años, un par de décadas quizás, a través de todo este proceso de globalización que ha estado pasando, en el que el producto o la identidad de los lugares se va perdiendo, y lo autóctono se va perdiendo por causa de que los productos se van apoderando de todo el contexto, y toda la vida cotidiana se vuelve sobre la importancia del producto. Y cuando los productos empiezan a competir uno contra el otro, nos vamos llenando de cosas superfluas, y todo esto va borrando un poco la identidad de todo lo que conocíamos. Al final la oferta manda por encima de la demanda, es lo que ha estado pasando en estos contextos, ¿no? Y en cuanto al diseño, universalmente, el diseño se vuelve como un diseño centralizado que responde a tendencias que son más o menos homogéneas a través del mundo, y no responde a las necesidades locales y específicas, como siempre lo había hecho a través de la historia. Se van borrando las barreras y todo se vuelve más o menos igual. Y en temas arquitectónicos, esta guerra de productos
y de uno sobre el otro, termina por borrar la identidad que pueda tener cualquier tipo de edificio, las historias, las culturas, todo esto lo empieza a borrar, ¿no? Y como que lo opaca. En términos más específicos de arquitectura, en los últimos años hemos vivido una inundación de esta arquitectura pseudo responsable, supuestamente autosostenible, con mucho enfoque en los puntajes, que si cumple con un puntaje LEED, un puntaje STAR o EDGE, o si cumple con una extensión ISO. Y todo se vuelve un tema sobre productos, sobre los productos que se le aplican a un proyecto. El proyecto se vuelve como una especie de catálogo de productos y por ende el arquitecto se vuelve más que nada un broker de productos. Eso es un fenómeno que ha estado pasando en los últimos años y cada vez empeoraba más. Entonces, a raíz de todo esto, de un día para otro, de repente llega bolitas estas famosas, nos ponen a preguntarnos qué es el COVID-19, qué es esto de pandemia. O sea, que la pandemia, muchos de nosotros no habíamos vivido ni una pandemia en nuestras vidas. Quedamos todos como un poco perplejos de qué es lo que es esto de pandemia y cómo funciona el contagio, qué es el contagio. Nos ponemos a preguntarnos todo esto casi que de la noche a la mañana. Entonces, pensando un poco hacia atrás en la historia, las epidemias más conocidas que han habido a través de la historia, quizás, o algunas de las principales, la lepra, la viruela y la malaria, si nosotros las vemos a través del tiempo, la lepra se originó, se cree que se originó aproximadamente 40.000 años antes de Cristo y se ha ido regando paulatinamente por toda la humanidad. Todavía no se ha eliminado, hay curas, pero todavía la lepra existe en algunos países. La viruela sí se eliminó, pero fue una enfermedad que se cree que se originó como desde 10.000 años antes de Cristo. La vacuna en 1796 fue que se vino a inventar y en el 80 recientemente fue que se erradicó totalmente del planeta. La malaria todavía sigue con nosotros, aunque la vacuna se inventó en el 87. Y la malaria, hay rastros de mosquitos con malaria de hace 30 millones de años. Mi punto con esto es que estas enfermedades han existido durante todos los años. Nosotros ahora estamos lidiando con esta enfermedad que ha complicado toda nuestra existencia en unas cuantas semanas, unos cuantos meses. Y el contagio de esto fue bastante rápido, bastante dramático. Paró de cabeza a todos casi que de un día para otro, ¿no? Los países más afectados dentro de todo esto, lo curioso es que son estos países que se ven en la franja más oscura del medio, Estados Unidos, Europa, China, o sea, todos estos países en donde realmente se da la producción de todos estos productos que han tenido nuestro mercado inundado a causa de la globalización. Entonces, esto, obviamente, la gran parte de la razón de este contagio tan grande fue esta globalización. Entonces, esto nos pone un poco a pensar y nos trae a la pregunta esta de cuáles son los generadores de cambio o cuáles son las cosas que van a ser los generadores más grandes de cambio en los próximos años a venir. Y cómo esos generadores de cambio, cómo se van a desarrollar y cómo nosotros como arquitectos debemos estar pensando en esos temas. El primer tema es el tema de la pandemia y lo que la pandemia pueda traer. O sea, hablo de pandemia, pero también hablo de la posibilidad o la noción de que puede haber cualquier otra pandemia en el futuro cercano y eso cambia toda la manera que operamos. El tema de la cuarentena, el tema de que podemos terminar en cuarentenados como toda la vida se había podido, pero como que se nos había olvidado un poco, ¿no?
Entonces la pandemia posiblemente va a traer más monitoreo a nivel inmediato. Quizás eso eventualmente va a bajarse un poco, pero va a traer más monitoreo, va a traer menos contacto físico entre la gente, va a exigir menor aglomeración de gente y además de eso va a hacer que empecemos a cuestionarnos un poco qué tan funcionales son nuestros espacios y empecemos a apreciar el valor de tener espacios realmente bien pensados dentro de nuestra casa. A la hora de estar en cuarentena, todos estoy seguro que hemos pensado que si mi casa funcionara mejor para hacer tales actividades o si se pudiera transformar mejor, siempre estaríamos mejor, ¿no? A nivel local, el tema del monitoreo, tendremos que ver cómo vamos lidiando con eso, pero es un tema un poco menor, pero definitivamente es un catalizador de cómo empiezan a cambiar las cosas ahora. El tema del distanciamiento social también son temas que como arquitectos tenemos que empezar a verlos dentro del entorno de las decisiones que vamos tomando. Y el tema de la flexibilización del espacio y cómo vamos transformando estos espacios donde vivimos, cómo los hacemos para que estén preparados, para que puedan ser el día de mañana espacios fácilmente adaptables a otras situaciones que no nos esperábamos. De seguro, esto trae adelante un segundo agente de cambio, que es una posible o bastante cierta recesión que viene por delante, ¿no? Que ya ha empezado y que viene. Entonces, la recesión, como cualquier crisis, también trae muchas oportunidades. Entonces, el tema es cómo uno toma esa recesión y la convierte en un generador de cambio. Y lo primero que me viene a la mente con eso es cómo esa recesión va a llamar a tener mayor austeridad en las decisiones que tomamos, en la manera que nos manejamos, un mayor enfoque en la simplicidad, rescatar la simplicidad, la esencia simple, sencilla de las cosas, un enfoque en la eficiencia que va amarrado con todo eso, que hasta cierto punto como que cut the fat de las cosas, simplemente hacer la maquinaria más eficiente, que todos los engranajes funcionen de una manera más productiva en todo, no solamente en arquitectura, sino en todo lo que está alrededor y en cómo nuestros clientes se van a comportar, cómo van a approach los proyectos y tal. Esa parte de mayor austeridad, mayor simpleza, etcétera, es un poco fácil verla desde el punto de vista de un arquitecto, cómo desenchecherar los espacios o cómo hacer los espacios más prácticos, pero el tema aquí es cómo llegar a encontrar el valor, no tanto desenchecherar, sino encontrar el valor real en la esencia más sencilla de las cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos un edificio en el que el arquitecto, o sea, la identidad del edificio existe porque el arquitecto trajo de su oficina una identidad específica y se la inyectó al proyecto. Y por ende se la inyectó a la ciudad donde está el proyecto. Fue una cosa muy como forzosa, ¿no? Fue muy positivo para la ciudad y todo lo demás, pero el Guggenheim de Bilbao es un ejemplo de cómo un edificio trae la identidad de su arquitecto que se la impuso. Este edificio, que curiosamente es del mismo grupo, o pagado por el mismo grupo, la misma organización, pero con otro arquitecto, tiene una identidad que surge de simplemente el arquitecto analizar el programa, desmenuzarlo y tratar de que el programa reflejara un poco la forma del edificio y que la forma definiera esta identidad. Es una arquitectura mucho más consciente de todos estos temas que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, el tercer generador de cambio que estamos viendo es una tendencia hacia desglobalización. Yo siento que el mundo, a raíz de todo esto, inevitablemente va a desglobalizarse un poco, a ir de vuelta un poco hacia atrás y tratar de tener componentes, cada país, cada comunidad, tener componentes a su haber que le permitan tener algún grado de autosuficiencia, de autosostenibilidad, de poder no depender de... Los países tienen que aprender a poder estar en cuarentenados también hasta cierto punto. Los países tienen que poder tener elementos que le permitan funcionar sin tener que depender del resto del mundo. Porque es realidad. Y no es que vamos de vuelta a tener lanzas y flechas y salir de cacería,
pero es un tema de balances y eso es un gran generador de cambio y una oportunidad en donde buscar estas tendencias como por ejemplo subsistir de lo local y de lo disponible, que los proyectos estén siempre en constante búsqueda de lo autóctono, que el diseño sea diseño más específico al sitio, más a la condición específica y no tanto a una condición global, y que el diseño, y regresar un poco al diseño customizado, que es lo que realmente conlleva a la innovación. Buscar un poco más la esencia detrás de temas que uno ve arraigados a culturas y no tratar de extraer los elementos gráficos de esos temas y aplicarlos como artificialmente a las modas. Tratar de buscar inspiración no tanto en los contextos de lo que nosotros consideramos como más aspiracional, sino también en contextos o ambientes un poco más olvidados o un poco más dejados sin atención, pero donde podemos encontrar relaciones de espacios que sean interesantes y de las cuales podamos aprender. Alejarnos un poco más de la arquitectura global que teníamos de puntajes y de cumplimientos y de pantalla, que responden más que nada a una condición de imagen, e irnos de vuelta a una arquitectura como que le pone un poco más de atención a los elementos de su entorno, y que esos elementos de su entorno empiecen a definir la identidad propia de la arquitectura. Bien, entonces aquí voy a entrar en unos proyectos que para nosotros tienen mucho significado, que hemos trabajado en la oficina a través de los años, y que conjugan un poco estas ideas de esta búsqueda de la arquitectura autóctona, de la arquitectura específica a las condiciones del proyecto, y proyectos que nacen de sí mismos y de sus necesidades. Y comenzando con este proyecto de District, que es un proyecto que hemos estado trabajando ya hace unos años y cuya idea principal o esencia principal se conjuga en la idea de comunidad. The District fue un proyecto que nos llevó a la oficina, trajo un cliente con quien hacemos muchos proyectos, con esta necesidad de simplemente desarrollar un proyecto en un lote de terreno que estaba en el área de Costa Verde, que es un área, para los que no son de acá y no conocen el área, es como una ciudad, es la parte más exclusiva quizás de una ciudad dormitorio, en donde vive un cuarto o hasta un tercio de la fuerza laboral que trabaja en la ciudad de Panamá y se moviliza todos los días a la ciudad. Y lo más típico en esa área son proyectos residenciales de casitas unifamiliares dentro de un complejo encerrado por un muro. Y el cliente llegó donde nosotros con este lote de 9 hectáreas y nos dijo, vamos a desarrollar esto, ¿cómo podemos hacer con esto? De ahí lo primero que nos vino a la mente fue cómo llevamos esto a un sistema de clústeres o un sistema equivalente a cómo funciona una colmena, que nos permita agrupar estas unidades residenciales y todo lo demás que venga con ellas de una manera tal que libere un poco de espacio y que permita tener un proyecto con espacios más humanos. De ahí, teniendo eso en mente y teniendo en mente los atributos del sitio, teníamos un lugar específico en el sitio que tenía una aglomeración enorme de árboles, una selvita casi primaria que tenía ahí, que decidimos que podía ser el centro del proyecto y dejarlo como una especie de pulmón, y que el proyecto se desarrollara desde ese pulmón central. Entonces empezamos a analizar las diferentes relaciones que se daban entre los espacios que surgían de ahí, las relaciones de programa, la idea de hacer un proyecto de uso mixto que empezara a ser un proyecto más autosuficiente en sí, que fuese una comunidad autosuficiente, que tuviese ahí el comercio vecinal que necesita, unidades residenciales, espacios corporativos, espacios institucionales,
un poco de todo y que fuera su propio mini universo, un pedacito de ciudad básicamente. Con todo esto en mente de que esta migración diaria de un lado al otro de la ciudad o de una ciudad a otra no tiene mucho sentido, no es muy sostenible. ¿Cómo convertíamos esto en sentido de comunidad? Y analizando un poco más la comunidad, el concepto de comunidad, la necesidad del comercio vecinal, cómo se volvía este frente que empezaba a unir todos los proyectos, todas las fases del proyecto a través de un hilo conductor de tejido urbano en menor escala quizás. Empezamos a encontrar oportunidades para reflejar lo que para nosotros iba empezando a significar o iba definiéndose mejor el término de comunidad, que no es más que el compartir bienes comunes, el compartir recursos para que al poderlos compartir, la economía de escala permita que cada uno tenga acceso a un mejor recurso, simplemente no exclusivamente, pero sí tenga el acceso a demanda a ese recurso, que ese recurso sea mejor porque hay mucha gente compartiendo. Y lo que sigue con ese proyecto hacia adelante es el pedazo de espacios institucionales. Aquí estamos proponiendo poner una universidad con unos espacios corporativos que se empiezan a complementar y empiezan a hacer todo el proyecto como una especie de campus o como su propio organismo que ya empieza a adquirir su propia vida y su propia definición. Entonces es un ejemplo de cómo el término de comunidad puede empezar puede dar combustible para uno poder empezar a crear un proyecto que surja de su propia necesidad, no necesariamente de un concepto traído de afuera. Bien, el próximo proyecto habla un poco de identidad, que es otro tema que nosotros tenemos mucho tiempo dándole vuelta. Y este tema de identidad y cómo la identidad genera diseño, o cómo el diseño genera identidad y cómo los dos se autonutren, ¿no? Casa Colonial era un proyecto en el casco antiguo en el que se nos pidió que agarráramos un edificio de 1621, entiendo que era el edificio más antiguo privado del casco antiguo, uno de los únicos ejemplos de arquitectura colonial real en el área, y lo convirtiéramos en una cervecería. Entonces todo el tema aquí era estudiar cómo era la arquitectura colonial y tratar de hacer algo que respetara la identidad del edificio y que la intervención de nosotros se leyera como una intervención sumamente sutil, se notara como una intervención aparte y no se confundiera cuál era nuestra intervención con qué era lo que existía. Y tratar de irnos un poco por ese camino. Entonces empezamos a investigar los métodos constructivos de aquellos tiempos y básicamente las estructuras de los edificios eran paredes de calicanto autoportantes que soportaban una estructura de techo de madera y estructuras de entrepisos de madera. Lo primero que empezamos a ver fue investigar sobre detalles, etcétera, de métodos constructivos de esos tiempos y tratar de reinterpretar esos métodos con las condiciones de hoy en día, con las circunstancias de hoy en día y tratar de ser muy minuciosos en esa parte, sin tratar de copiar estilos necesariamente. Y tanto el techo como los entrepisos logramos hacerlos de madera, pero nos encontramos con un reto grande que era que el edificio tenía que cumplir con los códigos sísmicos o antisísmicos de hoy en día. Entonces, para eso, como las paredes de calicanto no estaban planeadas para los terremotos en esos tiempos, tuvimos que insertar una estructura secundaria, que es estos puntos de columnas que se ven en la planta insertados. Entonces, el reto era cómo hacer eso sin proponer algo que fuera demasiado escandaloso, en el sentido de que le diera otra identidad al edificio, que se lo llevara por otro lado, que pareciera una intervención más escandalosa, pues. Y decidimos introducir esta estructura en concreto armado, utilizando piezas de madera de formaleta y dejando un poco la textura revelada de la materialidad que había en el edificio, y haciéndolo un poco obvio pero sutil.
y al final todo eso empieza a definir todo lo demás que hacemos en el espacio, cómo, qué tipo de muebles ponemos, todo lo demás va un poco amarrado con esas decisiones que vamos tomando. Otro ejemplo de cómo la identidad nos ayudó a definir un edificio, en este caso, este proyecto 4H, que es un proyecto cuyo programa es un programa bastante común en cuanto a su naturaleza, un proyecto de 4 torres de apartamentos para un promotor, como todo proyecto del sector inmobiliario, de bienes raíces, de promotores, todo tenía que estar muy afilado, muy arquitectura muy económica, en el sentido que todo, no podía haber nada de más. Nos volteamos hacia el sitio, para ver qué encontramos en el sitio y cómo podíamos extraer información del sitio. Cuando llegamos a ese lugar era un lugar con mucha roca, en algunos casos roca cortada, y en otros casos roca natural, durísima, y había mucha paja canalera, el monte este que se ve por toda la ciudad de Panamá. Era predominante en el área, era roca y paja canalera. De eso a temas del edificio que nos permitieran algo de flexibilidad con el diseño. Se nos ocurrió proponer estas barandas para las terrazas en primer lugar, que tuvieran como este lenguaje que hacía algo de relación o algo de referencia a esta paja canalera. Junto con algunos usos de tonos y colores que sugerían estratificación del terreno, y para los estacionamientos, teniendo en mente esta referencia, como quien dice, en una mano la referencia esta del lote y en la otra mano las necesidades otras programáticas de tener que crear una pared en los estacionamientos que dejara penetrar algo de luz y algo de viento, que fuese baja de mantenimiento, fácil mantenimiento, económica de construir. Pudimos como que agarrar esas dos necesidades y juntarlas en esta solución, que no es que sea descubrir la rueda. Existen muchos ejemplos de esto en otros proyectos, pero en este caso cayó como anillo al dedo poder irnos por este camino, y al final terminó conjugando un poco con todo lo demás, lo que queríamos comunicar en el proyecto sobre la naturaleza del terreno que estaba ahí antes de que llegáramos nosotros. El próximo proyecto que también habla de identidad es el edificio Caleta, que es un edificio de apartamentos también para el mismo grupo District. Y es un edificio en el que nos tornamos hacia revelar la identidad del edificio con base un poco en los procesos de construcción, en dejar rastros de todo lo que había pasado ahí durante la construcción, dejar rastros de cómo revelábamos los equipos y los escaparates del edificio y los armatrostes del edificio, y ser un poco honestos con todo ese tema. Jugar un poco con las líneas del horizonte y con las vistas para ir creando también esta identidad un poco, y jugar un poco con las necesidades programáticas que teníamos. En este caso teníamos una escalera que tenía que ser permeable. Entonces, cómo buscar esa textura en la pared que nos permitiera darle una identidad específica al proyecto. Y lo bonito de eso es que al final de estas investigaciones y de estos procesos surgen unos espacios inesperados que uno no los planea, pero que al final se dan como un byproduct del proceso, ¿no? Otro ejemplo también de identidad, de la idea de identidad, fue una oficina familiar que hicimos recientemente. En este caso, esta fue una oficina para un grupo familiar liderizado por 2 mujeres emprendedoras corporativas. La intención de ellas era, una de las intenciones principales era cómo poder comunicar la imagen esta de mujeres emprendedoras, o sea, una imagen femenina, exitosa, emprendedora, con un alto nivel de atención al diseño. Entonces, todo empezó a darse con una investigación de tonalidades, de combinaciones, de muebles. Aquí trabajamos en conjunto con mi esposa, que es diseñadora de interiores, y pudimos
pudimos ir armando un poco la identidad que queríamos como primera impresión de la oficina. Y de ahí empezamos a jugar un poco con las texturas que ellas tenían en mente, con la tactilidad del espacio, el tipo de materiales que querían. Empezamos a incorporar un poco las privacidades o las relaciones entre espacios que necesitábamos crear, y eso nos empezó a dar información también para ir creando un poco los espacios y un poco la identidad de esto. Y también como que incorporando la manera específica en la que ellas trabajaban, lo que ellas nos habían comunicado de cómo ellas trabajaban cómodamente, que era en un entorno en el que básicamente traían la casa a la oficina. No había, para ellas no hay puestos de trabajo, sino que ellas trabajan como si estuvieran en su casa. Entonces todo esto era información que le íbamos alimentando al proyecto para ir dándole su naturaleza, ¿no? Otro tema que para nosotros es sagrado, casi quizás el más sagrado, es el proceso, el diseño. Nosotros somos muy enfocados en el proceso de diseño y en ponerle mucha atención al proceso. Y el proceso se manifiesta de diferentes maneras a través de la vida de un proyecto y de cómo se va creando. En el estudio de nosotros, casualmente, nosotros al hacer la mudanza de la oficina vieja que teníamos, el espacio nuevo, nosotros teníamos este mueble que era un mueble sumamente importante para nosotros porque lo habíamos creado específicamente para las condiciones del espacio. Estaba en la oficina vieja, en un lugar que dividía todo el área abierta de la oficina de un área que requería más privacidad, que era donde nosotros trabajábamos y nos reuníamos con los clientes. Y es un mueble que tiene doble programa, como quien dice, el positivo de un lado hace el negativo del otro y viceversa. Un librero con almacenamiento de chécheres. Y tal cual estaba el mueble en la oficina vieja, lo extraímos de la oficina vieja, lo pusimos en la oficina nueva y diseñamos alrededor de ese mueble para que todo encajara alrededor de las necesidades del mismo mueble. Pero para hacer eso tuvimos que analizar como a fondo cuál era la naturaleza real del mueble y qué era lo que tenía que cumplir. Y eso fue sumamente importante porque fue para nosotros una experiencia de cómo eso puede generar procesos, o sea, cómo el poner ese mueble ahí y ya de por sí tener estos requisitos específicos que seguir y restricciones específicas que seguir, que el mueble te exigía, te empieza a dar dirección. Mientras más restricciones uno tiene, más dirección tienes al final, porque no tienes mucha opción. Lo peor es no tener restricciones y no saber hacia dónde ir. Entonces, al poner ese mueble ahí, ya eso nos definió un poco más lo que queríamos hacer con el mueble de enfrente, que es como una especie de mutación de ese mueble y un programa parecido, pero con diferentes condiciones, y si necesita más transparencia y comunicación. Y el mueble secundario se terminó convirtiendo en una de las piezas centrales de la oficina, donde tenemos casi que toda la vida, no solo de plantas, sino de maquetas y de cosas que tenemos. Es un mueble muy importante para nosotros. Y eso es un ejemplo de cómo ese origen de tener que lidiar con ese mueble que para nosotros tenía un valor significativo, sentimental, pudimos usarlo de guía o de orientación para poder seguir diseñando el resto de la oficina, ¿no? Otro ejemplo de proceso es el Colegio de Panamá, que es un colegio que nosotros empezamos a trabajar ya hace varios años y hemos estado desarrollando y creciendo con el colegio, la escuela. Y como muchos proyectos de colegios que tienen en particular la necesidad de tirar por delante la infraestructura para después poder sustentarla, uno de los requisitos principales es que tenía que ser una arquitectura sumamente austera, sencilla, elemental. Y teníamos que, lo que sea que queríamos hacer, lo teníamos que hacer con herramientas de las más básicas arquitectónicas. Y era un reto grande porque era como uno hace un edificio para niños, o sea, para gente que todavía no estaba desarrollada para poder entender necesariamente un edificio. Esto es un tema de comunicación mucho más complejo en cuanto a arquitectura. Entonces empezamos
a jugar con este diseño pensando en él en torno a cómo hacemos estos elementos fácilmente reconocibles. Una parada de bus, un alero para donde se estacionan los buses, cómo hacemos que sea obvio que ese es el alero donde se estacionan los buses, simplemente por su forma y su naturaleza y su materialidad. Cómo jugamos con colores, empezamos a investigar el uso del color amarillo para colegios, por ejemplo. Nos dimos cuenta que algo pegaba ahí, quizás por el tema de los lápices, quizás por el tema de los buses colegiales, pero el amarillo tiene un significado especial en el colegio. Entonces empezamos a usarlo como señalización para cómo moverse dentro del edificio. Y no solo el color, sino las formas que tomaba este elemento amarillo. De ahí ese elemento se transformaba dependiendo de las necesidades del edificio. Si tenía que techar un segundo piso, el elemento se transformaba para hacer eso. Teníamos todo este programa bastante rígido, pero teníamos estos elementos más libres que nos permitían algo de expresión y algo de simbología y de fácil orientación en el edificio. Entonces, a medida que se iban encajando todos estos elementos, por ejemplo, teníamos la necesidad de hacer un patio techado, pero ventilado. Entonces, ¿cómo hacíamos elementos reconocibles para eso? ¿Cómo la baranda? Decidimos que todas las barandas debían ser turquesas para que se notara clarito que era baranda y que no. Todos los sistemas fueran vistos y se entendiera cómo funcionan todos los elementos del edificio, etc. Había una necesidad de hacer el edificio autosuficiente en cuanto a consumo de agua. Queríamos captar el agua de lluvia y decidimos que la mejor manera era hacer un techo a 4 aguas invertido, como si fuera una bandeja gigante, porque eso permitía que un niño lo viera y captara de una vez, mira, eso atrapa el agua. Entonces, una vez que teníamos esa pieza, como esa pieza la traslapamos con otras piezas para que todavía entre la luz natural, al final pasan momentos increíbles como esto que parece una lámpara eléctrica, pero en realidad es luz natural iluminando ese espacio. Y al final el colegio va adquiriendo su identidad a raíz de todas estas decisiones que hemos ido tomando que nacen del mismo programa y no de algo que trajimos de afuera ni que queríamos que la escuela se viera como este proyecto que salió en Arts Daily y nada de estas cosas, sino simplemente algo auténtico que sale de las mismas necesidades y las circunstancias de lo que nos encontramos cuando llegamos ahí. Adapta es otro proyecto que refleja un poco de otra manera el proceso. Adapta es un sistema de construcción modular que nosotros creamos en FEMUR para poder hacer casas muy rápidamente en lugares remotos, a bajo costo y con la mayor simplicidad posible. Y la intención de hacer esto empezó a generar ciertas preguntas, ciertas interrogantes. ¿Cómo nosotros lidiábamos básicamente con tres criterios, que eran el terreno, el cliente y el clima? O sea, cómo lidiar con el terreno, cliente y clima era lo primero que nos empezamos a preguntar, ¿no? Entonces, si uno va atacando las diferentes condiciones que crean, o las diferentes necesidades que crean cada uno de estos tres componentes, y los vas atacando simultáneamente, se va formando el proyecto. Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, si nosotros teníamos que el terreno necesitaba un proyecto de mínimo impacto y que a su vez el cliente necesitaba un proyecto que tuviese flexibilidad de tamaño y crecimiento a futuro, lo que tenía sentido o lo que conjugaba toda la solución a todas esas necesidades era hacer una estructura alargada, teniendo en mente que en los terrenos con caída, las vistas por la mayoría de las veces están hacia la caída del terreno y los vientos predominantes vienen de arriba del terreno. Entonces, si hacíamos un rectángulo alargado, cumplíamos un poco la flexibilidad de crecimiento, cumplíamos un poco el mínimo impacto sobre el terreno, porque el terreno no caía a lo largo de la casa, sino que caía mínimamente al estar el terreno paralelo al estar la casa paralela con los contornos. Si nos dimos cuenta, por ejemplo, que si el cliente pedía o necesitaba que esta fuera una casa que tuviera la posibilidad de estar off the grid, y si el clima a la vez pedía
fácil desalojo de agua y fácil aislamiento, tenía mucho sentido levantar la casa, porque eso permitía poner cualquier tipo de sistemas abajo de la casa o conectarlos, y a la vez permitía flujo libre de agua y aislamiento mejor en la casa. Si el sitio pedía que el terreno se llevara a cabo con una construcción seca, liviana, que se pudiera construir con poca gente, fácil de elegir, etcétera, y el cliente requería que economía en la construcción de la casa, tenía mucho sentido que la casa estuviese sostenida por una estructura externa de pocas luces, para que las luces, al ser más, de muchas luces, perdón, pero cortitas, para que las luces generaran una estructura más livianita, y esa estructura la pudieran levantar entre 2 o 3 personas. Todas estas cosas iban formando cómo la casa se iba definiendo. Al final era simplemente replicar estas configuraciones, o sea, replicar esta estrategia en diferentes configuraciones muy sencillas, que al final arrojaban este producto que cumplía con todos estos requisitos, y que era algo que previamente nunca nos hubiéramos imaginado cómo se iba a ver. No teníamos una idea general de cómo tenía que verse esto, ni el look, ni el estilo, ni el feeling, ni nada. Simplemente atendimos las necesidades que queríamos cumplir, y esas necesidades nos llevaron a lo que terminamos teniendo, ¿no? Ok, por último, les voy a mostrar este proyecto Midtown, también con nuestro cliente frecuente, que revela mucho el proceso de una manera un poco distinta todavía. Yo creo que lo más importante con este proyecto, este es un proyecto, un edificio de oficinas que hicimos, donde está nuestra oficina, la oficina de este cliente nuestro, y está la oficina la oficina familiar que les mostré ahorita. Este proyecto, durante su ejecución, durante toda su creación, que fueron muchas horas de ingeniería mental, tratando de hacerlo lo más eficiente posible, creo que lo más importante fue la relación cercana que hubo entre cliente y arquitecto, y entre la gente que estaba trabajando alrededor del cliente y la gente que estaba trabajando alrededor de los arquitectos. Yo creo que esa relación de confianza permitió que se lograran cosas aquí que es muy difícil que se logren en proyectos que no tienen esa situación. Por ponerles un ejemplo específico, teníamos un reto grande con qué hacer con la piel de este edificio en la parte de los estacionamientos, porque era un edificio que tiene 9 niveles de estacionamiento, una cosa bastante impactante, y necesitábamos tener una piel que se prestara para las necesidades específicas de eso. O sea, algo que ventilara fácilmente, que le entrara luz natural, que fuera de muy bajo mantenimiento, y que fuera de fácil instalación, por ser un área tan expansiva y tan extensa de una sola superficie. Cualquier error en instalación se iba a leer a millas, y eso era una preocupación muy grande del cliente. Entonces, en conjunto con ellos y investigando, haciendo toda clase de pruebas, muestras y tal, fuimos definiendo poco a poco que el proyecto requería un material que fuese como rígido por sí solo, no necesariamente autoportante, pero rígido por sí solo en su naturaleza, que nos empezó a llevar a pensar que esto debía ser algo corrugado, y nos dimos cuenta que había en el mercado estos productos corrugados perforados. Eran sumamente livianos, que la instalación era sumamente fácil porque permitía, como un acordeón, ir guiando el material de manera que cualquier error se podía corregir. Y al final, ese uso de ese producto empezó a generar más identidad del edificio, empezó a darnos un poquito más la idea de por dónde iba el camino de este edificio y qué era, cómo se iba definiendo. En el mismo edificio, en la parte de arriba, por ejemplo, teníamos una situación de piel también, pero una situación distinta, porque era la fachada principal del edificio que necesitaba tener muchas vistas, pero tenía una alta incidencia solar. Entonces empezamos a investigar extensamente la exposición hacia el sol en diferentes horas, diferentes momentos, el tipo de paletas que podían ser más efectivas, si celosías o si paletas verticales o qué. Nos fuimos dando cuenta rápidamente que lo ideal era, una vez habíamos reducido la altura de losa a losa en cuanto a vidrio, o habíamos tapado la incidencia solar en altura,
si creábamos unas celdas en las que pudiésemos retirar el vidrio, podíamos lograr bastante. El reto era que no queríamos tener que ir y comprar un producto que se le tuviésemos que aplicar al proyecto y que el día de mañana fuese un problema sin dueño o algo que se pudiese complicar. Entonces ahí nos sentamos con el cliente y nos sentamos con el fabricante de ventanas a tratar de explicar, a tratar de descifrar cómo podíamos inventar un sistema de la manera más rudimentaria, más fácil de instalar y tal. Resultó ser que podíamos agarrar un perfil de murocortina y darle la vuelta para que la parte de adentro quedase hacia afuera y viceversa. Entonces la parte de afuera se podían mandar a extruir de una manera muy poco costosa unas paletas con el mismo fabricante que se le pudieran instalar después a la ventana. Es decir, instalábamos el sistema de ventanas y después de instalado el sistema de ventanas habían estos perfiles extruidos por el mismo fabricante que se venían y se instalaban afuera. Pero fue algo totalmente específico al proyecto y respondiendo a las necesidades específicas de la situación esta de aquí. Y al final, entre una cosa y la otra, entre esos dos ejemplos y muchos otros ejemplos en este edificio, la relación esta y el incorporar al cliente en el proceso de diseño, incorporar a todos los jugadores en el proceso de diseño, en una mesa abierta donde todo el mundo podía opinar y tal, fue creando la identidad de este edificio. Nuevamente lo mismo que hemos visto antes. Otro ejemplo de cómo ir en busca de una arquitectura autóctona tratando de extraerla de las mismas necesidades del proyecto. Eso es un poco lo que nosotros siempre tenemos enfocados en Femur y tratamos de ir llevando, por donde tratamos de ir llevando este proceso de diseño. No les enseño más proyectos porque vamos ya sin tiempo, pero abrimos entonces el espacio a preguntas y respuestas, no sin antes darles las gracias por la invitación y a todos los que han escuchado la charla por estar aquí. Listo. Muchísimas gracias, arquitecto, por esta excelente presentación. Y bien, como ha mencionado, vamos a dar pie a la parte final de este webinar, que es la parte de preguntas y respuestas. Siéntanse libres de hacerlas. En la parte inferior de esta pantalla del webinar sale una sección donde dice preguntas y respuestas o questions and answers. Ahí ustedes pueden escribir todas las dudas, comentarios que les hayan surgido, preguntas. Y bien, vamos a esperar ese recibimiento de sus preguntas. Y tenemos comentarios de los participantes que están encantados con esta excelente presentación. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esos comentarios. Gracias. Tenemos unas preguntas en la sección de chat. ¿Cuáles son los softwares que utilizan para modelar en Femur? Bueno, en Femur utilizamos una colección enorme de softwares, pero tratamos muy cuidadosamente de que el proceso lo dicte las necesidades del proyecto y no el software como herramienta. Nosotros usamos desde herramientas que no son en una computadora como el dibujo a mano y las maquetas, Sketch, dibujo mecánico a mano y maquetas, como combinarlo con AutoCAD, con programas de BIM, con SketchUp, muchos SketchUp, o sea, programas que te permitan modelar en 3 dimensiones, pero vamos moviéndonos entre uno y el otro, tratamos de hacerlo de esa manera porque cada programa o cada herramienta, vamos a decirle así, porque incluso para poder incluirlo, el dibujo a mano y todo lo demás, cada herramienta tiene sus limitaciones y si uno se queda en una sola, no puedes, el proceso no se mueve porque uno se vuelve esclavo de las limitaciones de esas herramientas. Entonces tratamos de ir cambiando y lo mismo pasa con la gente. O sea, tratamos de que no sea una sola persona trabajando en un proyecto por mucho tiempo, sino que nos cambiamos de manos, ya sea entre Monchi y yo,
a veces yo estoy trabajando un proyecto y le digo, ahora agárralo tú, yo voy a agarrar ese, y con el resto del equipo también, que alguien trabaja en un proyecto un tiempo y después otro, porque eso genera poder ver las cosas de un ángulo distinto. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Paula Ramírez. Pregunta, ¿cómo describirían el acercamiento arquitectónico de Femur en sus proyectos? El acercamiento arquitectónico de Femur en nuestros proyectos. Bueno, nosotros, el acercamiento, nosotros siempre tenemos el mismo proceso, básicamente, que varía de proyecto en proyecto un poco, pero el proceso es un análisis súper profundo primero de todas las condiciones del proyecto, y esas condiciones no solo se limitan al sitio, sino que puede ser las características específicas del sitio, como las necesidades del cliente, como cómo poder vender este proyecto en los casos en los que se tiene que salir a vender, como un poco de todo, y lo vemos todo como parámetros y los tratamos todos por igual, como que todos son parámetros que hay que cumplir, y en la medida que uno pueda ir haciendo malabarismo un poco con todos estos parámetros, de ahí va surgiendo lo que quieres hacer, y mientras más vas atacando 3, 4, 5 de esos a la vez, más se va definiendo maneras de ir resolviendo todos los demás. Un proceso largo, pero efectivo, ¿no? Listo. Tenemos otra de Rolando. Menciona que usted ha hablado mucho de arquitectura autóctona, pero realmente no vio en la universidad ni en el edificio de oficinas algo dentro de nuestra realidad tropical. Sí, muy buena pregunta, Rolando. Y mi respuesta a eso es que autóctono no necesariamente para nosotros, para lo que me refiero como autóctono, no necesariamente se refiere a típico del clima nuestro, porque el clima es un tema bien tricky. La realidad que vivimos nosotros hoy en día, y así lo vemos, es que nosotros dependemos de un montón de elementos de nuestras vidas que nos hacen tener casi que una necesidad de vivir en ambientes climatizados, que por la misma conservación de las cosas. Entonces, aunque yo soy fiel creyente en que un espacio bien ventilado y al aire libre puede ser mucho más agradable si es adecuado, si está en el lugar adecuado y en la hora adecuada, de un lugar climatizado. Para nosotros lo autóctono es más lo que nace del proyecto. Y si estás hablando, por ejemplo, de un edificio de oficinas, no cabía en lo que el cliente podía salir a vender para que el proyecto pudiera existir, la idea de tener un edificio no climatizado para oficinas. Entonces, un poco hay que siempre estar claro de cuáles son los parámetros, las condiciones reales de cada proyecto, y no tratar de esforzar cosas por el hecho de uno limitarse a uno de tantos parámetros, sino que, o sea, los parámetros son importantes y son súper importantes para nosotros siempre, pero es importante que se cumplan, simultáneamente, y no que se atienda a uno que pueda sacrificar a los demás. En el caso de la escuela, por ejemplo, tenemos muchas áreas ventiladas al aire libre y todo, porque ahí sí se prestaba. Los salones de clases no podían estar no climatizados, pero las áreas comunes del edificio sí, y tuvimos la opción de hacer una o la otra, y decidimos que era muy importante tener los espacios climatizados ahí sí se prestaba, ¿no? Listo. Nos comenta Guillermo que ahora con el tema de separación, ¿cómo se diseñarán los espacios comunes? Él menciona también que los amenities, ¿cómo diseñarán ahora? Si la gente quiere estar distanciado y los apartamentos pequeños de 50 a 70 metros cuadrados, si los amenities terminan siendo las áreas comunes. Buen tema para discutir. Como yo lo veo, y esto es un tema muy personal y cada quien tiene su manera de ver las cosas, como yo lo veo, nosotros ahora mismo estamos lidiando con una situación que responde a unas condiciones muy específicas de un virus que tiene unas características muy específicas. Y ahora mismo es muy fácil pensar que el resto de la humanidad, el resto de la historia humana, vamos a tener que adaptarnos a lo que nos pide ese virus en específico. Pero puede muy bien ser que el día de mañana nos llegue una pandemia que requiera que la gente, por poner un ejemplo extremo, no se pueda ver a distancia, pero sí se pueda tocar.
no sé, o sea, cada situación va a tener sus condiciones específicas y va a haber que lidiar con ellas. Ahora mismo, este tema del distanciamiento social, yo pienso que nos va a poner a pensar por un rato en que los espacios mega grandes, los mega proyectos donde se aglomeraba mucha gente, ahora lo vamos a pensar dos veces. Pero al final, a fin de cuentas, nosotros somos seres humanos que vivimos en comunidad y siempre a través de la historia, cuando han habido temas así, eventualmente la humanidad, la raza humana agarra su curso de vuelta y llega de vuelta a la normalidad. Y por más que cambien cosas menores, yo siento que lo del distanciamiento social va a generar algunos cambios a nivel inmediato de los próximos años, pero eventualmente eso va a ir disipándose. Por ahora es un tema, es un reto bien grande para los arquitectos, cómo hacer que los espacios, pero más que nada, más que el distanciamiento social, a mí me llama más la atención la cuarentena, cómo hacer que, o sea, te pone a cuestionar de verdad la importancia de tener un espacio humano, agradable y transformable dentro de tu casa, que sea un espacio que se pueda prestar para diferentes actividades. Listo. Andrea García dice que él siente que su respuesta urbana con las aceras frente al PH Midtown fue excelente y que muy pocos edificios en Panamá toman esto en cuenta. Ella dice y pregunta, ¿cuál fue su análisis para el diseño de estas? Bueno, en primer lugar, tuvimos que pelear un poco contra el municipio para poder lograrlo. Y finalmente lo logramos. Pero, pero yo creo que el análisis ahí fue simplemente, fue muy simplista en ese caso. Fue pensar que la típica acera en Panamá, bueno, en primer lugar darle importancia a la acera y decir si la acera necesita ser más grande, porque yo creo que es algo que se cae de su peso. Pero en segundo lugar, analizar las aceras típicas de Panamá y pensar que preferible a tener un cordoncito de grama al lado de una acera y que cada uno sea de un tamaño mediocre, es preferible tener una sola acera grande en la que puedes sembrar árboles separadamente, como pasa en la mayoría de las ciudades o los ambientes más urbanos en el mundo. Y en realidad no fue, o sea, fue más tratar de hacer ese pedazo de la acera. Hay otro componente ahí que fue como una barrera verde que teníamos atrás, que fue generado más en base al hecho de que teníamos, que por necesidad, la entrada de este edificio era un estacionamiento. Eso fue un reto gigante que tuvimos con el edificio Midtown, porque por temas de programa era inevitable. Todo el mundo en Panamá, la gente que visita ese edificio, un 90%, 85% actualmente se mueve en carro. Entonces, era una realidad con la que teníamos que vivir, pero cómo hacíamos esa realidad lo menos dañina posible para el proyecto y cómo hacíamos lo mejor de tripas corazón, como quien dice. Entonces, eso iba amarrado de uno, hacer ese cordón verde grande, que fuese casi como una selvita que dividía la calle de esta vía de estacionamiento, porque al dividirlo en dos ya no se sentía tan impactante. Y lo otro fue el lobby, el vestíbulo del edificio y el puente y ese tipo de cosas, hacerlo con madera para que se sintiera mucho más humano y amigable al tacto, ¿no? O sea, que se sintiera más humano eso allá adentro y que te distrajera un poco el hecho que estás en un estacionamiento, que es la realidad. Listo, seguimos. Julián Pérez lo felicita por su presentación. Seguro lo conoce. Él Eso, actualmente está sí, con el grupo de Taller Semillas desarrollando un proyecto para un concurso internacional. Él, buenísimo. él pregunta que de qué manera es posible adaptar una arquitectura modular a una arquitectura humana, teniendo en cuenta de que lo modular tiene sus propias restricciones. Bueno, ahí es donde está el reto. O sea, yo pienso que el reto es buscar un sistema modular que te permita, o sea, yo no le llamaría arquitectura modular, yo llamaría buscar un sistema modular que te permita crear una arquitectura humana. Porque la arquitectura siempre debe ser humana. El tema es que los sistemas modulares hacen todo un poco más práctico para poder pelear contra el tiempo, que a veces es nuestro peor enemigo, lo que más genera costo. La modularidad al final es eso, es el vehículo para poder hacer esto en menos tiempo. Yo creo que sí se puede. O sea, simplemente es tan sencillo como mantener los parámetros más elementales y más esenciales de la arquitectura en mente cuando uno está diseñando, pero por el otro lado, tirándole
a la ecuación los requisitos técnicos que se pueden necesitar para hacer un sistema modular y que sea práctico y eficiente, ¿no? Bien. Tomás Aguilar menciona y pregunta, ¿cómo persuaden al cliente cuando tienen algo en mente y le proponen algún elemento distinto a lo propuesto? Yo creo que persuadiéndonos a nosotros mismos primero. O sea, cuando tú como arquitecto te crees el cuento de verdad y de verdad te convences de que eso es lo que tienes que hacer, que es lo correcto y que es lo que tiene sentido, eso combinado con tener una relación con el cliente muy abierta y teniéndole siempre claro al cliente que tú estás ahí para pensar y para resolver los problemas que él necesita que sean resueltos, y no tanto tú estás ahí para proponer ideas que generen resultados, que sean soluciones. No estás ahí para ejecutar ideas ajenas ni del cliente ni de otra gente. Entonces, mientras más uno hace eso evidente en la relación con el cliente más entiende que tiene un recurso muy valioso ahí y te deja pensar y te deja proponer. Y al dejarte pensar y proponer, tú tienes la oportunidad de sustentar eso bien y de convencer al cliente de lo que tú estás haciendo tiene un valor realmente y que no es un capricho, ¿no? Perfecto. Ya para concluir tenemos esta última pregunta de Betsaida. Dice, ¿considera que la crisis del COVID sea un primer paso para que Panamá se haga una arquitectura más propicia para su clima o naturalmente tropical? Yo pienso que para Panamá es una oportunidad para buscar una arquitectura más nuestra. Si eso resulta ser que en algunos casos ese más nuestro significa que sea una arquitectura más adaptada al clima, si tú tienes un lugar donde el clima es agradable de verdad y se presta para hacer una arquitectura más enfocada en el clima y de una u otra manera no, no hubiese respondido a temas del clima, sino a temas de tendencias y de look y de cosas más plásticas y de imagen. Yo pienso que no el COVID, sino los efectos que trae el COVID después, que fue lo que vimos, o sea, la desglobalización como consecuencia de esta recesión, como consecuencia del COVID, eso va a llevarnos por necesidad a buscar una arquitectura más autóctona y esa arquitectura más autóctona, esa búsqueda de arquitectura más autóctona nos va a llevar a considerar temas que quizás antes no hubiésemos considerado porque estábamos enredados en que esto se viera de tal manera o que esto fuera lead platinum o gold o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la cosa. O sea, no es un tema de cumplimiento ni de imagen ni nada, sino de realmente buscar arquitectura que responda a lo suyo, a lo que tiene que responder. Perfecto. Bueno, como he mencionado, con esa sería la última pregunta. Gracias a todos por todas sus preguntas. Como hay demasiadas, va a ser prácticamente imposible abarcar todas, pero para cualquier consulta o las preguntas que cada uno tengan, pueden visitar la página web del Estudio Femur y Con ellos mucho le van a gusto. resolver, como ya he mencionado, con mucho gusto cualquier pregunta. Y como he dicho, podemos dar por finalizar el webinar. Muchas gracias a todos los que han participado. Gracias a Gilberto Guardia, a Ramón Safrani, los arquitectos del Estudio Femur, por aceptar hacer este webinar. Gracias a ti, Clemente, gracias a todos, a la universidad y a todos los que atendieron a la charla. Bien, buenas noches a todos y así concluimos. Hasta luego. Gracias.